Un día, la poderosa Hera miró hacia abajo desde la cima del Olimpo y vio a Zeus paseando entre la vegetación con una joven de piel tan deslumbrantemente blanca que, a su lado, todas las flores parecían apagadas. Aquella joven era Calisto, famosa por su belleza y con pretendientes llegados de tierras lejanas, pero para ella no tenían valor ni los regalos más caros, ni prestaba atención a los juramentos de amor que le hacían. Un día, mientras caminaba por los prados, Zeus se le acercó, y la joven, cuyo corazón no se lo había entregado a ningún mortal, terminó rindiéndose al dios de los dioses. Cuando Hera se enteró de cuánto tiempo pasaba Zeus junto a Calisto, decidió castigar a la pobre muchacha y la transformó en una osa. Durante mucho tiempo, Zeus buscó a la joven por aquellos prados que conocía palmo a palmo, pero ella nunca volvió a reunirse con él. Más tarde, un día Zeus encontró a la joven junto a su pequeño hijo Arcas. Los dos habían sido transformados en osos por la celosa Hera. Al ver aquella desgracia, al soberano del Olimpo se le encogió el corazón, y aunque no pudo devolverles la forma humana, para que no sufrieran más, los elevó al cielo y los colocó como las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. Para escapar de la mirada vigilante de Hera, Zeus a menudo adoptaba la apariencia de un ave o de un animal. Transformado en cisne, conquistó el amor de Leda, y de esa unión nació Helena, de hermosos cabellos, cuya belleza haría pagar a los troyanos un precio inmenso. Con la forma de un toro blanco, cortejó a la bellísima Europa, a la que asustó al aparecer de pronto mientras corría por los campos, pero en cuanto la joven vio lo dócil que era el hermoso animal y cuánto deseaba ser acariciado, no le quedó el menor miedo. Hizo una guirnalda de flores para colgarla de sus cuernos y se acostumbró tanto a su nuevo compañero de juegos que cuando el animal inclinó su majestuosa cabeza para que ella le colocara la guirnalda, se subió a su lomo. Entonces el toro galopó hacia el mar y sin darle siquiera tiempo a la pobre muchacha asustada de entender qué estaba ocurriendo, se lanzó entre las olas. En cuanto se alejaron de la costa, el toro blanco le habló a Europa con una voz suave y le contó quién era en realidad y que por amor había adoptado aquella extraña apariencia. La joven ya no tenía miedo, permitió que el toro la llevara a una tierra desconocida y a ese lugar se le dio más tarde el nombre de Europa en su memoria. No es de extrañar que Hera vigilara la tierra más que todas las demás diosas, porque sabía que la belleza de las muchachas mortales podía seducir con facilidad al excelso Zeus y hacer que abandonara su trono de oro. Por eso, cuando un día miró a través de las blancas nubes que rodeaban el Olimpo y vio, en el regazo de los mares agitados, a un ser de una hermosura que solo en sueños sería posible, tenía motivos para enfadarse. La joven, bajo la mirada celosa de Hera, era tan bella que no podía haber sido creada de carne y hueso como la gente común. Hera se convenció tanto de que aquello no podía ser un ser vivo y real que pensó, debía de ser un juego que le estaban haciendo los colores del arco iris y la blanca bruma del mar. En el seno del océano, donde dormía plácidamente, el viento del oeste, Céfiro, llevó lentamente a esa hermosa criatura hasta la orilla. La luz del día caía sobre sus mejillas sonrosadas, y su larga cabellera, meciéndose sobre las olas, brillaba como oro trenzado. El cielo sobre su cabeza no era ni más dulce ni más profundo que el azul de sus ojos. La maravillosa sonrisa en sus labios tenía un encanto más cautivador que las brisas de primavera. Mientras dormía, enroscada entre las suaves olas del mar, el viento del oeste la llevó hasta Chipre, y cuando sus pies tocaron la arena tibia, se alzó desde entre las olas, que, como si no quisieran despedirla del mundo en absoluto, y dio, con delicadeza, su primer paso en la orilla. Apartó de la frente los mechones mojados, se sacudió la espuma del pecho y de los hombros, tan blancos como el mármol, y se irguió bajo la luz del sol que calentaba. Ante la mirada atónita del anciano, era el ser más perfecto que jamás hubiera visto la tierra. Era la propia Afrodita, nacida de la espuma marina, la diosa del amor y la belleza cuyo nombre, entre todos los olímpicos, llegaría hasta las tierras más lejanas. Muy pronto, otros además de la vigilante Hera, se dieron cuenta de aquel hermoso espectáculo. En cuanto Afrodita se unió a ellos, todos los dioses la recibieron con sincera alegría. La belleza y la gracia de la nueva diosa eran tan deslumbrantes que todos los dioses se lanzaron a competir por ofrecerle su devoción y tomarla por esposa. Incluso Zeus estaba entre los pretendientes que habían perdido el corazón por la hermosa diosa. Pero Afrodita, amante de la diversión, no aceptó casarse y no hizo caso a los halagos que le dirigían.
Al ver que la altiva diosa rechazaba su amor, el dios de los dioses decidió castigarla casándola con Hefesto, el más feo y despreciado de los dioses. Y como en todo el universo cada palabra de Zeus era ley, Afrodita tuvo que obedecer esa orden. Aunque estaba casada, jamás fue una esposa fiel ni leal, e hizo pasar días terribles al pobre Hefesto. Él veía que su cuerpo deforme repugnaba a su esposa, y pronto supo que ella buscaría la felicidad en otros lugares. El oro, que primero conquistó el corazón de Afrodita, fue Ares, el apuesto dios de la guerra. Aunque se sentía orgulloso de ser el elegido de la hermosa diosa, no bajaba la guardia para que ese amor no se hiciera público. Cuando se encontraban a solas, dejaban como vigía al escudero de Ares, Alectrión, para que no los sorprendiera nadie, incluida Hera, que todo lo sabía. Durante un tiempo todo fue sin problemas. Pero un día Alectrión se quedó profundamente dormido en su puesto y no vio acercarse, en su carro de oro, a Apolo, que se aproximaba al lugar secreto de los amantes. El dios del sol entendió lo que estaba ocurriendo y fue directamente a Hefesto para contarle lo bien que lo pasaba su esposa con Ares. Hefesto, presa de la ira y la vergüenza, se puso a trabajar para fabricar una red de acero. Cuando la terminó, fue a toda prisa al lugar donde Afrodita y el dios de la guerra aún estaban juntos. Se acercó lentamente por detrás, les echó la red por encima y la ató. Luego regresó de inmediato al Olimpo y, contando a todos los dioses lo sucedido, les pidió que fueran a contemplar el humillante espectáculo de los amantes atrapados. Cuando por fin liberaron a la pareja, Ares fue a buscar a Alectrión para preguntarle por qué no le habían avisado de la llegada de Apolo. Al ver que su vigía, ajeno al desastre causado por su descuido, dormía plácidamente, Ares estalló de furia. Lo transformó en un gallo y le ordenó que cada mañana se despertara temprano y cantara para anunciar la llegada del sol. El siguiente favorito de Afrodita fue el apuesto y joven cazador Adonis. Adonis corría tras su presa sin conocer el miedo, tanto que la diosa se preocupaba por su seguridad. Insistió en que abandonara la caza y pasara todo el día a su lado. Aunque Adonis amaba el tiempo que pasaba con Afrodita, vagar por los bosques era para él una pasión irrenunciable. Ninguna súplica lograría apartarlo de la caza. Un día, Adonis perseguía a un jabalí. Creyendo que el animal estaba herido, se acercó con valentía, pero el jabalí se abalanzó de pronto sobre él y hundió sus largos colmillos en el costado del joven cazador. Mientras Adonis agonizaba en el bosque, Afrodita recibió la noticia del trágico final de aquella cacería y corrió a salvarlo. Sin hacer caso de las zarzas espinosas que le rasgaban la piel suave y salpicaban de sangre las flores, y sin importar el dolor, avanzaba tan rápido como podía. Cuando llegó junto a Adonis, ya no quedaba nada por hacer. Adonis no podía reaccionar a los besos y caricias de Afrodita. Tomando su cuerpo sin vida entre los brazos, Afrodita lloró por su amado y guardó luto. La tierra, compadecida, transformó cada gota que empapaba su suelo con sus lágrimas en una amapola silvestre. La tierra bondadosa, queriendo cubrir con misericordia la dolorosa visión del cuerpo herido del joven cazador, convirtió también cada gota de sangre que brotaba del costado de Adonis en una rosa roja. Aún así, la diosa no halló consuelo, se sentó sola y lloró la pérdida de su amor. Al cabo de un tiempo, Hermes llegó para llevar el alma de Adonis al sombrío inframundo. Cuando el mensajero de los dioses partió con su ligera carga, Afrodita regresó al Olimpo y, ante el trono de Zeus, se arrojó al suelo entre lamentos, suplicándole que le devolviera a Adonis o que le permitiera quedarse con él en el inframundo. Como el mundo no podía quedar privado de la diosa de la belleza, Zeus no le permitió descender al reino sin sol de Hades, pero el señor del inframundo tampoco consentía en devolver a Adonis a los brazos de Afrodita. Conmovidos por el dolor de la diosa, los dioses intervinieron, y Hades, aunque de mala gana, aceptó que Adonis pasara 6 meses con la diosa bajo el calor y la alegría del sol, con la condición de pasar el resto del año en el inframundo. Otro de los afortunados que logró conquistar el corazón de Afrodita fue el príncipe troyano Anquises. Pero, por mucho que la diosa lo amara, el hecho de que Anquises fuera nacido de mortales hacía que se avergonzara de aquella relación. Por eso le pidió que guardara en secreto lo que había ocurrido entre ellos. Anquises cumplió ese deseo durante un tiempo, pero luego se sintió orgulloso de su vínculo con la diosa y se jactó de lo afortunado que era. Aquello enfureció tanto a Afrodita, firme en su decisión, que jamás volvió a favorecer a Anquises y dirigió todo su cariño hacia su hijo Eneas, más obediente que su padre. En las muchas aventuras que vivió ese célebre héroe, Afrodita fue siempre una protectora atenta, siempre al acecho.
Cada vez que Eneas quedaba en una situación desesperada, su Madre Divina lo envolvía de inmediato en una densa nube de niebla y dejaba desconcertados a sus enemigos. A veces, como en la guerra de Troya, lo cubría con su brillante vestidura y lo apartaba del campo de batalla. Y, como dijo el poeta Virgilio, cada vez que nuestro héroe derramaba lágrimas, desde luego no era por culpa de Afrodita. En cuanto al destino de Anquises, algunas fuentes cuentan que la diosa ofendida tomó prestado uno de los rayos de Zeus y así puso fin a su amante parlanchín. Pero, según la creencia más extendida, Anquises vivió lo suficiente para ver a su hijo convertirse en un célebre príncipe troyano y fue sacado de entre las ruinas de la ciudad en llamas, llevado sobre los hombros de su abnegado hijo.